El Imperio Nuevo de Egipto fue una época de puro poder y resurgimiento para el antiguo reino del Nilo. Todo empieza con Amosis I, quien agarró las riendas allá por el año 1550 a.C. y dijo: "Aquí vamos, familia", y unificó Egipto de nuevo. La movida duró hasta más o menos el 1070 a.C., cuando llegaron los tipos libios a tomar el trono, y fue como: "Oye, aquí estamos nosotros ahora", y se armaron las dinastías 18, 19 y 20. Pero la cosa se puso más interesante con las últimas dinastías, la 19 y 20. Ahí es donde empieza el periodo ramésida, con los rameses gobernando a lo grande. Los faraones como Ramsés II el Grande y Ramsés III el Duro marcaron la movida en grande, construyeron templos y dejaron huellas en la historia del antiguo Egipto. Amós I, el gran unificador de Egipto, marcó el inicio de la dinastía 18 a lo grande, aunque venía de una larga línea de gobernantes tebanos de la dinastía 18, fue él quien reunificó todas las piezas del rompecabezas egipcio para formar un solo reino. Este tipo no perdió tiempo y se lanzó de cabeza a la acción militar en Asia. Se apoderó de la ciudad de Sharuén, justo en la franja de Gaza, una movida geopolítica y económica clave porque controlaban el principal paso hacia el norte, en la franja costera. Parece ser que estaban encarando a los hicsos, y esas ciudades del sur de Canaán estaban bajo la influencia de Avaris, así que Amós estaba tomando medidas serias. Las guerras contra los hicsos y en Asia no solo le dieron a Amós una reputación de guerrero duro, sino que también le permitieron armar un ejército de élite y veteranos. Los sucesores como su hijo Amenhotep o Amenofis I siguieron su legado, llevando el dominio egipcio más allá de sus fronteras anteriores. Luego vino Tutmosis I, quien llevó la fiesta aún más lejos, haciendo movimientos importantes en Canaán y Siria, llegando incluso hasta el Éufrates. Vaya tiempos aqueos de expansión egipcia. Y vaya historia de intrigas y batallas. Te cuento, Tutmosis II, el hijo de Tutmosis I, tuvo que enfrentarse a un montón de problemas al principio de su reinado. Para enfrentar tuvo que calmar una revuelta en Nubia y reforzar sus posesiones en el Sinaí, mientras detenía invasiones de beduinos en la frontera con Arabia. Parece que en esos tiempos, cuando había un cambio de mando, algunas regiones se ponían rebeldes porque veían una oportunidad de debilitar a la monarquía. La sucesión de Tutmosis II fue todo un drama. Resulta que el faraón tenía que casarse con su hermana para mantener la línea de sangre pura, pero en este caso no habían hijos varones legítimos en esa unión. Así que cuando Tutmosis II murió sin herederos varones legítimos, el camino quedó libre para su hermanastra y esposa, Hatshepsut, quien resultaba tener una sangre más pura que él. Con el apoyo del clero de Amón, Hatshepsut se coronó faraón, mandando al hijo de Tutmosis II, Tutmosis III, al rincón. La movida de una mujer gobernando como faraón no era muy común, pero Hatshepsut se las arregló para hacerlo y de paso impulsó el comercio con Punt a través del Mar Rojo, consiguiendo incienso para los rituales egipcios y hasta produciéndolos en Egipto. Pero cuando Hatshepsut murió, Tutmosis III, hijo de Tutmosis II, se puso al frente de verdad. Este tipo no perdió tiempo y se lanzó de lleno a las batallas, enfrentándose a las sublevaciones en Siria y conquistando ciudades pro-hurritas, llegando hasta el Éufrates y dejando un rastro de destrucción a su paso. Después de Tutmosis III vino Amenhotep II, quien siguió con las campañas contra Mitanni y recibió tributo de ellos y de los hititas. Tutmosis IV vino a calmar las aguas, consolidando las alianzas matrimoniales y fortaleciendo la posición de Egipto en Nubia y el Levante, mientras construía un montón de templos dedicados al dios Ra, para contrarrestar el poder de Amón en Tebas. Y así continúa la saga de los faraones de la dinastía 18 en Egipto. Durante el reinado de Amenhotep III, este ministro llamado Amenhotep, hijo de Apu, se lució subiendo como la espuma en su carrera política. Todo esto pasó durante lo que fue el apogeo de la dinastía 18, con Amenhotep III gobernando con organización y estabilidad. En el ruido de gobernar las tierras extranjeras, en Nubia tenían un gobernador egipcio al mando, pero en Asia era diferente. La hegemonía egipcia se basaba en las relaciones entre el gran rey de Egipto y el pequeño rey vasallo de cada ciudad asiática, además de 3 provincias con gobernantes egipcios. Estos eran Canaán como gobernador en Gaza, Apu en Camido y Amurru en Simurru.
Esto es en orden de sur a norte. Y cuando llegó Tutmosis IV y su hijo Amenofis III, se armó un periodo en el que las relaciones con las potencias asiáticas era como película de amigos. Las tablillas de Amarna que encontraron en lo que fue la ciudad de Ajenatón, la capital de Amenhotep IV, son la joya para estudiar cómo era el rollo diplomático durante los reinados de Amenhotep III y su hijo. Estas tablillas se veía de todo: intercambio de princesas para casarlas con reyes o miembros de la realeza, regalitos entre las casas reales y hasta quejas de los soberanos asiáticos porque los reyes vasallos del faraón estaban saqueando sus caravanas. Pero la historia de Ajenatón es esta. Cuando Amenhotep III murió, su hijo Amenhotep IV tomó el trono y decidió darle un giro total al asunto. Cambió su nombre a Ajenatón, que significa servidor de Atón, y movió la capital de Tebas a Ajetatón, que significa horizonte de Atón. Esta movida fue porque en Tebas el clero era más fuerte que el mismo rey. Así Ajenatón decidió dar un portazo y arrancar de ahí. En Ajetatón la cosa se puso intensa. Ajenatón decidió que Atón era el único dios al que había que rendirle pleitesía y prohibió adorar a cualquier otro. Esto sí es monoteísmo puro y duro, y empezaron a destruir templos, imágenes y hasta borrar los nombres de los otros dioses. Se volvió un lío total. Al final de su reinado, la situación estaba más picada que hormiguero en pleno verano. Ajenatón estaba más metido en los rollos religiosos y artísticos que gobernar el país, y un funcionario de la corte se hizo bien amigo de él. Cuando Ajenatón murió, le sucedió Semencara, pero la verdad es que no sabemos mucho de este tipo. Algunos dicen que era pariente de Ajenatón, otros creen que era la reina Nefertiti disfrazada, y luego vino Tutankamón o Tutankatón, que después se cambió el nombre definitivamente a Tutankamón. Se volvió a la onda de adorar al dios Amón en alianza con el clero. La situación en Hati estaba más tensa que cuerda de guitarra. Cuando se vieron acorralados por sus vecinos, tuvieron que sacar la artillería pesada para mantenerse a flote como estado. Surgieron reyes con bíceps de acero, y el más destacado de todos fue Suppiluliuma I. Este tipo se mandó un golazo conquistando Cilicia y esta región costera de Turquía que choca con Siria. De ahí se puso en contacto con la esfera de influencia Mitanni. Pero ojo, Suppiluliuma no andaba con vueltas. Evitó una guerra total con los hurritas invadiendo Mitanni por el norte y después se fue de fiesta tomando o sometiendo a vasallaje las ciudades de estado sirias, que en su mayoría estaban en el ala Mitanni. Después de un rato, logró meter un rey pro-hitita en Mitanni, lo que causó más drama porque apareció otro enemigo de los hititas apoyado por Asiria. Esto comienza el debacle definitivo para Mitanni. Los hititas siempre estuvieron tratando de expandirse sobre ciudades-estados sirias. Por ejemplo, Carquemish, una de las más rebeldes, se convirtió en un importante estado neohitita después de la disolución del imperio hitita. Entre los estados que cayeron en manos de Suppiluliuma habían varios que eran vasallos de Egipto, como Kadesh, Amurru y Ugarit. Aunque Ugarit estaba lejos y solo era un vasallo de papel, en Amurru había un gobernador egipcio plantado ahí. Después, los hititas se fueron al sur y llegaron hasta Damasco. La expansión hitita sobre la influencia egipcia tuvo varias razones. Por un lado, tenían una capacidad militar que imponía respeto, y por otro, coincidió con las reformas de Ajenatón, que causaron problemas internos en Egipto y seguro que tras su muerte también. Hasta hubo rumores de que una princesa egipcia intentó pactar un matrimonio con un rey hitita, y la cosa acabó en tragedia con el hijo del rey hitita asesinado en Egipto. Y aquí también te cuento lo que pasó después de la muerte de Tutankamón. El chico Ay se proclamó rey después de Tutankamón y puso fin a la dinastía 18, pero luego llegó Eremheb, que era del ejército, y se sentó en el trono con mano dura, dicen. Este tipo estuvo en las guerras contra los hititas, y aunque se sabe que se enfrentó a ellos durante su reinado, también se cree que fue derrotado. Eremheb se murió sin hijos, y así que el trono fue para Ramsés I, que era el visir y un general top del ejército. Ramsés I duró solo un añito, pero fue suficiente para fundar la dinastía 19. Después de Ramsés I vino su hijo Seti I, que siguió con la pacificación de las fronteras y reconquistó parte de Canaán y realizó expediciones en Siria y Libia. La influencia hitita estaba fuerte en Kadesh, pero Egipto recuperó Amurru.
Luego vino el famoso Ramsés II, que empezó a mandar expediciones en Asia desde el principio de su reinado, y su objetivo era conquistar Kadesh y evitar que los hititas se la devolvieran, pero lo emboscaron cerca de Kadesh, y aunque según él fue una victoria, los hititas dijeron otra cosa. Al final se firmó un tratado de paz y se acabaron las aspiraciones de Ramsés II de expandir su imperio. Después de la guerra contra los hititas, Ramsés II quería meter política y culturalmente a las posesiones asiáticas dentro de Egipto. Hizo un montón de construcciones, sobre todo en la zona de Per Ramsés, que estaba en la frontera entre Asia y África, y ahí también metió a los israelitas a trabajar en la construcción, según el libro de Éxodo. Ramsés II no era fan de mezclar dioses, así que promovió la asimilación de los dioses asiáticos con los egipcios. Además se hizo construir y restaurar un montón de templos, como los de Luxor y Karnak en Tebas y el de Abu Simbel en Nubia. Todo esto para mostrar su poder. Después de Ramsés II vino su hijo Meremtah, que reinó por unos 10 años, y luego una serie de reyes sobre los que no se sabe mucho. El último de la dinastía fue Senjab, que inauguró la 20 dinastía, y ahí empezó otro capítulo con la aparición de los pueblos del mar. Durante los siglos XIII, XII y XI, del cercano oriente y del Mediterráneo oriental, fueron testigos de grandes movimientos de pueblos que causaron una crisis y la destrucción de muchos centros urbanos de la Edad de Bronce. En este periodo de cambio y caos se conoce como la Edad Oscura. Aunque las causas son complejas y debatidas, aquí te doy un resumen de algunos eventos importantes. Egipto y Hatti mantenían una relación amistosa y pacífica en el Levante. Sin embargo, la situación cambió cuando Hatti perdió su suministro de cobre en manos de Asiria. El cobre era especial para la producción de bronce, y al perder su acceso a este metal, Hatti se vio obligado a conquistar Chipre, que era una importante fuente de cobre. Esta acción provocó conflictos con los aqueos, quienes controlaban pequeños reinos navieros, comerciales y militares en lo que hoy es Grecia. Surgieron guerras entre Hatti y los aqueos, y Egipto apoyó a Hatti, lo que obstaculizó aún más el comercio aqueo en el Levante. Y esta situación provocó un declive en el comercio marítimo y fomentó la piratería y el saqueo de ciudades costeras. Las ciudades de Tarso y Ogarit, vasallas de los hititas, fueron saqueadas, y Hatti tuvo que recibir ayuda alimentaria del faraón Meremtah, hijo de Ramsés II. Durante el reinado de Meremtah ocurrió la primera invasión conocida de los pueblos del mar, un grupo compuesto por varias tribus como los Teresh, Shardana, Ewesh, Shekelesh y Luka. Algunos de estos grupos ya habían sido mencionados en documentos anteriores. Los Shardana habían sido derrotados por Ramsés II y se habían convertido en mercenarios egipcios, mientras que los Luka eran vasallos de los hititas. Estos pueblos del mar atacaron el Bajo Egipto junto con los libios, pero fueron derrotados por Meremtah. En resumen, la Edad Oscura fue un periodo tumultuoso marcado por movimientos de pueblos, guerras y saqueos que afectaron toda la región del Cercano Oriente y Mediterráneo Oriental, con consecuencias duraderas en la historia de la región. Aunque Egipto logró resistir las invasiones de los pueblos del mar y el reinado de Ramsés III fue largo y estable, los últimos años de su gobierno estuvieron marcados por signos de desorden y crisis económica. Hubo malas cosechas, dificultades en el comercio internacional y la pérdida de tributos de las posesiones asiáticas. Este periodo también se caracterizó por un aumento en el saqueo de tumbas reales, indicando un ambiente de pobreza generalizada. Se registró la primera huelga conocida en la historia, llevada a cabo por los artesanos de un templo en Tebas, quienes exigían mayores raciones de comida. Sorprendentemente, uno de los líderes de la huelga eventualmente ascendió al cargo de visir, pero las protestas continuaron. Además, este visir estuvo involucrado en un intento fallido de asesinato del faraón, quien ya era de avanzada edad. Ramsés III fue finalmente asesinado en otra conspiración, lo que sumió al reino en un periodo de inestabilidad. Durante los siguientes 30 años, el trono fue ocupado por reyes débiles, todos llamados Ramsés, en un intento de evocar el gobierno de Ramsés II. Esta década estuvo marcada por la lucha entre el clero de Amón en Tebas y la monarquía. La ascensión del clero de Amón puede haber estado relacionada con la decadencia económica del delta debido a las continuas invasiones. Y es interesante notar cómo, a pesar de haber sido derrotados al inicio del reinado de Ramsés III, los mercenarios libios conocidos como los grandes jefes de los Mashawash
lograron establecerse en la margen derecha de la desembocadura occidental del delta del Nilo, destacando su influencia en la región. En las décadas siguientes, el conflicto de Egipto alcanzó un punto crítico con el estallido de la guerra de los impuros, como la llamaban los tebanos. Esta guerra santa enfrentó a los rebeldes setianos de Heliópolis, seguidores del dios Set y apoyados por grupos asiáticos contra el sumo sacerdote de Amón en Tebas. Mientras tanto, los monarcas sin poder real efectivo permanecieron al margen de este conflicto. La situación se volvió aún más tensa cuando un sumo sacerdote intentó llevar a cabo un golpe de estado. Sin embargo, el faraón logró destituirlo y en su lugar nombró un general mercenario libio, Erijor. Erijor y su pariente Esmedes lograron derrotar a los impuros en la contienda y posteriormente sucedieron a Ramsés XI entre 1099 y 1069 en el trono. La división del poder se hizo evidente cuando Esmedes se proclamó faraón en el Bajo Egipto, mientras Erijor se convirtió en un soberano independiente en el sur. Aunque solo ostentaba un cargo religioso, pero en este periodo de división se marca el comienzo del tercer periodo intermedio de Egipto, una época caracterizada por la fragmentación del poder y la intriga política. Este periodo lo abarcaré en un siguiente video.